Saludos cordiales, señoras y señores. Esta noche vamos a hablar de nuestro monumento más emblemático. Conoceremos, de la mano del presidente del Cabildo Catedralicio, Manuel Pérez Moya, algunos de sus muchos secretos. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en Onda Mezquita Televisión. Gracias a vosotros por permitirme estar aquí. Bueno, en primer lugar, ¿cómo debemos nombrar al monumento? ¿Catedral, mezquita, mezquita, catedral, catedral, mezquita? Pienso que es una polémica estéril, sobre todo porque nosotros mismos nunca hemos polemizado por el nombre o el título que se le debe dar al edificio. Uno de los documentos más antiguos que tenemos, que es el libro de bautismo de la parroquia del Sagrario, que está dentro de la Catedral Antigua Mezquita, y es la partida de bautismo más antigua de Córdoba, del 1523, ahí se le llama Catedral de Santa María, o sea, parroquia del Sagrario de la Catedral de Santa María. Siempre se le ha llamado por ese nombre. A partir del siglo XIX, cuando vienen los primeros, podemos decir, turistas ingleses románticos, comienzan con ese hálito de recuperar la identidad oriental, de llamarle mezquita. Pero yo creo que en Córdoba, los cordobeses, con un agrado enorme, le llamamos Catedral Antigua Mezquita, Mezquita Catedral, otros le llaman mezquita, otros catedral, y de verdad que a nosotros no nos molesta que se le llame como cada uno quiera en ese aspecto. ¿Está la Iglesia cansada ya de esta polémica en torno a la nomenclatura y a la titularidad de la mezquita catedral? Está cansada en el sentido de que no tiene fundamentación jurídica esas reivindicaciones y por tanto nos molesta en el sentido de que había que preguntarse qué pretenden y qué hay detrás de esas polémicas. Creo que por tanto no tiene razón de ser ninguna. La Junta de Andalucía llegó a acusar al Cabildo de pretender ocultar la naturaleza islámica del monumento. Incluso se dejó caer por ahí la palabra expropiación. ¿Se siente la Iglesia atacada? Hombre, por lo menos se siente no escuchada suficientemente, porque no hay un diálogo cordial que debería de haberlo, porque por parte nuestra siempre, en todo lo que ha habido de mantenimiento del edificio, la Iglesia ha tenido un cuidado exquisito. Podemos hablar del siglo XIV o hasta el siglo XVI, donde lo que es hoy el mihrab estaba cubierto y tapado totalmente con verdaderos materiales de lo que son hoy por hoy lo que llamamos un altar, ¿no? A partir del siglo XV, XVI y XIV, un mismo obispo intenta recuperar la parte islámica del mihrab. El mihrab estaba deshecho, se habían caído muchos de sus mosaicos y fue la Iglesia, que en aquella época no tenía apoyo de nadie, y era el obispo el que tenía una mentalidad enormemente respetuosa con el edificio y recuperó el mihrab hasta recientemente la época de Velázquez Bosco, que ya estamos en el siglo XVIII-XIX, en que fue ya la restauración definitiva, ¿no? Y ahora últimamente estamos otra vez queriendo recuperar, porque tiene unos tejados con ciertas dificultades, donde están protegidos con madera, con la humedad que eso da, y eso a la soleta de todo lo que es la estructura de los mosaicos bizantinos que hay en el mihrab, pues lo estropea enormemente. Y estamos ahora intentando, en un diálogo con la Junta de Andalucía, con la Dirección de Cultura, hacer esa reforma que es urgente y necesaria, y eso lo va a pagar todo el Cabildo. Y estamos, o sea, que estamos colaborando en cierta manera, somos los que hemos permitido que el aspecto islámico del edificio se recupere al máximo. Ha habido políticos que empezaron incluso a considerar la posibilidad de permitir el rezo musulmán y abrir las puertas de la mezquita al culto islámico. ¿Cómo habéis aceptado, cómo habéis visto esa propuesta? Esa propuesta carece de fundamento histórico. No hay ningún lugar donde se pueda unir el culto islámico con el culto cristiano. Y en un mismo templo hacerlo es imposible. Los mismos islámicos entienden que todo lo que es, podemos decir, ornamentación cristiana les sobra para ellos poder realizar su culto. Y entonces ellos no admitirían ese rezo conjunto. Y nosotros tampoco, porque la forma de vivir nuestra liturgia
tiene un elemento constitutivo que es esencial, que es el sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía permite a los cristianos reconocer la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Esa presencia de Jesucristo está continuamente en el sagrario expuesta a los fieles. Por tanto, no se puede vivir un culto islámico con una presencia de la Eucaristía y de la vida cristiana y de la liturgia cristiana. Es algo que ontológicamente el pensamiento cristiano y el pensamiento islámico coinciden en el monoteísmo, pero no coinciden en las expresiones litúrgicas con las que adoran a Dios, ¿no? Sin embargo, en los años 70, durante la celebración del primero y segundo Congreso Islámico Cristiano, el Cabildo permitió rezar a los delegados musulmanes en el interior del templo. ¿Esto no se va a volver a repetir? Esto creo que no. Esto creo que no. Aquello fue una cosa excepcional, y ellos mismos hicieron la excepción de rezar en un lugar donde está sembrado de sepulturas cristianas, de obispos, de sacerdotes, hasta de seglares que hay en la sepultura, y ellos no rezan en un lugar donde haya sepultura y donde estén los signos cristianos. Ellos hicieron incluso esa excepción y lo hicieron en ese momento, pero fue una cosa excepcional. Cuando uno va a los lugares donde existe esa coincidencia entre cristiano y musulmán, hay lugares hoy que son de una conflictividad enorme, y estamos viendo la historia, ¿no? Y por tanto eso llevaría a una confusión de la identidad de la fe y luego llegaría a estos planteamientos viscerales que hoy se están dando en algunas partes, como puede ser Siria, Irak o otros países del mundo. El caso es que uno de los monumentos más visitados de España, y un informe encargado por el Cabildo y realizado por la Universidad Loyola, pone de relieve que genera para Córdoba un impacto económico de 300 millones de euros al año. Con esta cifra no es extraño que se trate de un monumento o de un inmueble muy codiciado. Sí, pero aquí hay dos cosas. Una, cada euro que recibimos de los turistas, que invertimos en mantenimiento, en todo lo que es la custodia y defensa del edificio, repercute en riqueza para Córdoba en 3 euros. O sea que entonces las inversiones que hacemos de restauración son de una eficacia y de una ayuda enorme a la economía de la capital cordobesa. Pero además, el Producto Interior Bruto, podemos decir que este edificio ayuda a un 1% y pico del Producto Interior Bruto de la ciudad de Córdoba. Y por tanto, la repercusión que tiene la visita que vienen a ver este monumento, que es el 100% de los turistas que vienen, tiene unas inversiones en los demás elementos de atracción turística, pues más de 300 millones. O sea, tiene, podemos decir, una repercusión económica enorme. Y nuestra satisfacción ante el estudio científico que se ha hecho económico, pues es enorme. Pero esto es importante. Dígame ¿qué cantidad gasta la comunidad autónoma andaluza comparado con 8 millones de euros al año? Es nimio, no importa. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay detrás de los 8 millones? Pues no los 8 millones, porque eso es una cantidad eximia con otros elementos que la autoridad económica andaluza maneja, pero es que le sirva de plataforma ideológica. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. La Iglesia tiene sembrado en el corazón de sus cristianos la libertad. Y, desde luego, siempre, a lo largo de la historia de la Iglesia, es sintomático que siempre se haya perseguido a la Iglesia, pero siempre los cristianos tenían un eslogan muy importante. Nos pueden robar la libertad y quieren secuestrarnos el alma. Pero nunca, a la verdad, nunca. Esto ha durado mucho tiempo porque de nuevo se recupera la libertad, que es esencial para la convivencia pacífica de los hombres, y la dimensión trascendente de la humanidad, que es fundamental si queremos construir una sociedad que dialogue, que hable y que de verdad esté al servicio del hombre. ¿Crees que el patrimonio histórico de Córdoba luciría más si no existiesen estas disputas entre instituciones? No me gusta compararme con nadie, pero en Córdoba hace falta un mayor nivel de cohesión y de unidad entre todos. Y sobre todo intentar colaborar todo en el bien común de la ciudad, que es fundamental. Tiene tantos problemas de tipo económico nuestra ciudad,
le falta un tejido industrial serio y riguroso, y polemizar con esto y dividirnos con este tema es distraernos. Es discutir si son galgos o podencos. Mire usted, estamos discutiendo de un tema cuando el trozo de carne se lo están robando varios perros a la vez. Entonces habría que decir, bueno, usted, vamos a repartir ese trozo de carne para que todos vivan dignamente y vamos a ver si hacemos una sociedad cordobesa que esté orgullosa de su patrimonio y de su identidad ciudadana, ¿no? La Mezquita Catedral se declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 1984. ¿Por qué crees que se tardó tanto tiempo en este reconocimiento? Hombre, verás, hay antes una historia mucho anterior. Fue declarado en 1882 como un edificio histórico y de un valor incalculable por el Estado español, ya, ¿no? Después, el declararse Patrimonio de la Humanidad, pues porque eso requiere también unos trámites, y fue en esa época cuando el Ayuntamiento elaboró todo el estudio que se exige para poder ofrecer el monumento y que sea reconocido por la UNESCO y la ONU como Patrimonio de la Humanidad. Entonces yo creo que llegó el momento de esa oportunidad en esa fecha en que todo el ayuntamiento se unió para ofrecer todo un estudio riguroso de por qué debía de declararse Patrimonio de la Humanidad. Y así fue, gracias y felizmente. ¿Qué queda por conocer de la Mezquita Catedral de Córdoba? Muchísimo. Todavía hay mucho, ¿no? Muchísimo. Yo diría hasta su misma historia. Reconocer que ese edificio fue antes un conjunto basilical cristiano de iglesias visigodas, donde había unas columnas de época romana, unos capiteles mozárabes. Hoy se ven esas columnas de origen romano y esos capiteles mozárabes, se ve ya en la primera fase de la mezquita. Luego tenemos pues, elementos renacentistas, tenemos elementos góticos, es decir, y tenemos también elementos modernos. Podríamos decir que la celosía famosa pues un elemento moderno porque se construyó en 1972 y se puso en esa fecha. Es decir, es un edificio que no es un museo, es un edificio vivo, y como ha sido vivo y en ella lo han mantenido con un celo especial la Iglesia, entonces el edificio está con un respeto y un mimo de cuidado exquisito, y ahí lo tenemos, que en Qatar recientemente, en el 2014, en una reunión que hubo de la UNESCO, llegó a afirmar que precisamente este edificio es patrimonio universal de la humanidad hasta en su sentido espiritual. Llegan a hacer una afirmación que hoy por hoy la oculta mucha gente, ¿no? Y es que dice que es gracias a que ha sido un edificio vivo y está dedicado al culto religioso, lo cual significa que es gracias a que lo ha mantenido la Iglesia así, lo cual es muy importante. ¿Qué es lo que la hace tan asombrosa? Pues yo creo porque cuando entras dentro de él, te impacta. En el fondo, el corazón del hombre busca la luz, busca el sentido trascendente, y allí encuentra la luz y el sentido trascendente, al margen de la confesión religiosa que el hombre tenga. Nosotros tenemos la experiencia de que, por ejemplo, la visita nocturna, donde han venido muchos musulmanes a verla, hasta de Qatar vinieron en la semana siguiente de inaugurarse, donde los hombres nos dijeron, gracias, porque nosotros hemos conectado con toda esa dimensión trascendente de nuestro Dios. Y es muy respetuoso, o sea que nos alabaron por el guión y por la fuerza que tenía aquella exposición. Entonces es muy importante. ¿Cuántos estilos arquitectónicos se mezclan en pues ya te he dicho, mira, todo, ¿no? Hay arquitectura romana, arquitectura visigoda, arquitectura musulmana, arquitectura renacentista, arquitectura gótica, hay pintura más antigua y más moderna. O sea, es un edificio que es un auténtico museo. Y mirar cada capitel es una joya. Tú vas por la parte más antigua, que es la primera que construyó Azerramán I, y te encuentras con unos capiteles visigodos preciosos, con unas basas preciosas también visigodas, ¿no? Y luego ya te encuentras con capiteles romanos, y luego ya con capiteles propiamente de los más ricos de la época de Al-Hakam II, de avispero, que son propiamente de estilo musulmán, y luego ya la parte de Almanzor, que son capiteles de hoja, y donde ya es más monótono, y porque es la época más de menos esplendor del califato, ¿no? Pero tiene una diversidad y tiene una armonización entre todos esos elementos que la verdad uno dice, todos aquellos que han venido
no a corregir el edificio, sino a resaltar lo que más tiene en sí como propia identidad el edificio. Los arquitectos que han pasado por él han sido respetuosos, exquisitos, y han sabido resaltar cada valor propio que tiene el monumento. ¿Los cordobeses la visitan con frecuencia? A mí me da pena que la desconozcan los cordobeses, sabiendo que de siempre ha sido gratuito para los cordobeses. Y pueden asistir y pueden venir en cualquier momento. Lo que pasa es que necesitan, para venir, pues necesitan leer antes un libro, algún documento que les explique toda la riqueza del monumento, y ellos que tienen tiempo por las tardes, en Córdoba a veces incluso el tiempo de verano que es tan caluroso, y pues mira, venir a la catedral y ponerse a ver cada capilla, cada recinto, ver el mirrá, ver los elementos constructivos, ¿no? de las columnas, los capiteles, ver la capilla mayor, ver la capilla del Sagrario. Es que eso es una delicia, es para pasar las tardes, no de un día, es para pasarlo casi la vida entera, porque vas descubriendo cada día elementos nuevos. Con las pocas cosas gratis que hay ya Exactamente. en esta vida, para una que tenemos que es gratis y no la utilizamos. Y no se valora lo suficiente, que es la pena grande. La catedral celebra su 750 aniversario y uno de los acontecimientos más señalados será la Magna Procesión Mariana, que tendrán oportunidad de ver los cordobeses el próximo 27. Yo creo que los cordobeses van a ver dos cosas importantes. Una, la gran devoción que hay en Córdoba a la Virgen. O sea, la Virgen, dentro de toda la espiritualidad cordobesa, está muy metida en el alma cordobés. Y ahí tenemos la Virgen de los Dolores, que podemos decir que es patrimonio de Córdoba, como identidad, ¿no? Pero cada pueblo de la provincia de Córdoba tiene su patrona, a la que le tiene una devoción incalculable, ¿no? Ver a todas esas patronas que han sido coronadas, las mismas coronadas de Córdoba, todas juntas, que son 25 o 24 imágenes, en un recorrido de una belleza, tanto podemos decir arquitectónica como pictórica, porque son unas tallas, cada una de una categoría distinta y además de una época diversa. Podemos ver un recorrido desde tallas, podemos decir, casi góticas, hasta tallas modernas, ¿no? Y entonces es una belleza ver esas imágenes que han venido del pueblo expresamente para que los cordobeses las miremos y nos eleve el espíritu, ¿no? ¿Ha resultado complicado organizar todo esto? Cualquier organización que sea de esa magnitud es complicada, pero en Córdoba tenemos, gracias a Dios, a todo lo que es la estructura de las cofradías. El cabildo, sabiendo que en ese aspecto de hacer procesiones pues no tiene práctica alguna, ya se hizo una prueba con el Vía Crucis, donde las cofradías hicieron toda la gestión técnica y lo hicieron brillantemente. Pues ahora son las cofradías las que están dando el do de pecho, porque están colaborando espléndidamente con el cabildo y lo van a hacer, pues yo digo todavía ya después de la experiencia anterior, pues mejor todavía, ¿no? Porque para eso realmente tienen un amor especial a lo que son las imágenes, ¿no? Manuel, ¿qué conlleva ser el presidente del Cabildo? Pues mira, lleva dos cosas importantes. Una, pues es un poquito el que coordina toda la actividad, no solo de mantenimiento, sino también de culto cristiano, que le ofrecemos a toda la diócesis. Y ahí estamos colaborando con el obispo en que el esplendor de la liturgia cristiana pues sea modélica en la catedral y sea también fuente y estímulo para todas las iglesias locales, no solamente de la capital, sino también de todos los pueblos de la provincia. Pero a la vez también tenemos sobre la espalda una gran responsabilidad. Todo un cabildo anterior pues ha traído sobre sus espaldas esa dedicación especial por el mantenimiento del edificio, ¿no? Y nosotros tenemos sobre nuestra espalda esa misma realidad, ¿no? Y es duro porque exige mucho sacrificio y trabajo, pero nosotros viendo el fruto y viendo pues cuando viene la gente y ve el edificio, pues se quedan admirados. Hay dos cosas importantes. Vino un primer ministro de un país musulmán y al entrar inmediatamente dijo una frase: don Manuel, nosotros no hubiéramos respetado el edificio como ustedes lo han respetado. Y otro: don Manuel, esto está de dulce, qué limpio está todo esto.
O sea, es una pena que sean sensibles personas de otras culturas y de otros países y que a veces muchos cordobeses estén echando pues agua a una realidad donde está limpia, está muy bien conservada, se mantiene el respeto a toda la estructura musulmana y a la católica y a la cristiana y a toda la cultura y todos los elementos de arquitectura que han pasado por este edificio y que a veces, pues, ideas, yo diría, periclitadas, aparezcan con una visceralidad atacando a la iglesia, al cabildo y al monumento. ¿Y los turistas qué dicen? ¿Qué les llama más la atención? ¿Hay alguna anécdota por ahí de turistas? Pues mira, hay varias anécdotas, ¿no? Hay turistas que cuando vienen se quedan transformados. Algunos italianos, que son más clásicos, sus iglesias son de una manera, sus templos son de otra, pero todos tienen una armonía. Allí algunos turistas italianos vienen, esto es un caos. Y dice uno, no, no es un caos, es una armonía de elementos constructivos diferentes, ¿no? Otros pues se quedan ensimismados diciendo, mira, qué sorpresa me he llevado, no esperaba encontrarme con un edificio tan antiguo, tan bien conservado y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Incorporándose elementos nuevos, ¿no? O sea, la gente se sorprende cuando ve el edificio, ¿no? ¿De qué manera podemos sentir y vivir hoy la Mezquita Catedral de Córdoba? Pues yo creo que lo primero es que cada cordobés lo sienta como algo suyo, teniendo acceso a ella, pudiendo acceder a verla, a contemplarla, pues que es algo suyo, es propio, ¿no? Y segundo, entender, todos con respeto, que el monumento está abierto muchísimas horas al público, a todos los credos, a todas las confesiones, pero que nos respeten que el cristiano pueda ir a celebrar el culto cristiano, porque llevamos más de 1000 años manteniendo el culto cristiano, ya en la época visigoda y después ya desde 1236, ¿no? Entonces, es un lugar donde los cristianos, como siempre, cuando hay elementos de belleza, lo incorpora a nuestras expresiones litúrgicas como un elemento para elevar el espíritu a la trascendencia. Y nunca hemos aborrecido ninguna cultura bella y hermosa, y por eso no hemos aborrecido ni la cultura musulmana, y la tenemos incorporada perfectamente y armonizada con los demás elementos arquitectónicos del edificio. Manuel Pérez Moya, gracias por acompañarnos y contestar a nuestras preguntas. Pues gracias a vosotros por haberme ofrecido este lugar para hablar y expresar un poquito pues lo que hay en mi corazón, y yo creo que en el corazón de todos de todo el cabildo, pero sobre todo también en el corazón del obispo. El obispo vive plenamente con gozo la liturgia que de una manera espléndida el cabildo colabora diariamente en mantenerla, y yo creo que nuestro obispo debe de sentirse orgulloso y sobre todo de la fidelidad con que el cabildo colabora con él, sobre todo en que el esplendor de la liturgia cristiana manifieste la belleza de la verdad del Evangelio. Y aprovechamos también para invitar a nuestros espectadores cordobeses a que visiten la Mezquita Catedral, que es gratuita. Claro, exactamente, que vayan, que vayan. Nos despedimos ya, señoras y señores, gracias por su atención y muy buenas noches.